La gallina de Guinea, conocida en muchas regiones rurales también como pintada, guineo o gallina africana, es una de las aves más curiosas y útiles que existen en el entorno del campo. Sin embargo, hay una curiosidad que llama la atención de muchas personas. Si estas aves también ponen huevos y existen tantos criadores en diferentes regiones rurales, ¿por qué casi nunca vemos huevos de gallina de Guinea siendo vendidos o consumidos en los mercados? Es muy probable que muchas personas nunca hayan visto estos huevos disponibles para la venta. Entonces surge una pregunta interesante. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es bastante curiosa y para entenderla, primero debemos conocer mejor cómo vive y cómo se comporta esta ave dentro de una propiedad rural. Como muchos productores saben, además de los huevos, la gallina de Guinea ofrece varias ventajas dentro de una finca o una pequeña propiedad agrícola. De hecho, muchas personas no las crían principalmente por la carne ni por los huevos, sino por los beneficios que aportan al ambiente. Una de las mayores cualidades de esta ave es su papel en el control natural de plagas. Las gallinas de Guinea pasan gran parte del día caminando por el terreno, escarbando y buscando alimento. Durante ese proceso consumen una gran variedad de insectos, larvas y pequeños animales que pueden causar daños en cultivos y pastizales. Se alimentan de saltamontes, garrapatas, escarabajos, orugas, escorpiones e incluso pequeñas serpientes. En muchas propiedades rurales, los productores mantienen grupos de estas aves justamente para ayudar a controlar infestaciones de insectos o parásitos en el entorno. Pero ese no es el único comportamiento interesante de estas aves. Otro punto muy curioso es que también son consideradas excelentes centinelas dentro de una finca. A diferencia de las gallinas comunes, la gallina de Guinea es extremadamente atenta a cualquier movimiento extraño. Si aparece un animal desconocido, un posible depredador o incluso una persona que no forma parte del lugar, estas aves comienzan inmediatamente a emitir un sonido fuerte y continuo que alerta a todos en la propiedad. Por esa razón, muchos productores dicen que funcionan como un verdadero sistema de alarma natural. En algunas zonas rurales, el sonido de estas aves puede escucharse desde lejos cada vez que algo diferente ocurre en el entorno. Además de todo esto, la gallina de Guinea también es una ave muy resistente. Rara vez se enferma, tolera bien el calor y puede vivir prácticamente suelta en el terreno, alimentándose de lo que encuentra en el ambiente. Esta característica hace que su costo de crianza sea relativamente bajo, especialmente en sistemas rurales más tradicionales donde los animales pasan gran parte del tiempo libres. Pero cuando el tema pasa a ser la producción de alimentos, especialmente huevos, la situación cambia bastante. A diferencia de las gallinas domésticas comunes, la gallina de Guinea nunca fue seleccionada a lo largo de los años para producir grandes cantidades de huevos. Las gallinas que conocemos hoy, tanto las de granja como muchas variedades rurales, pasaron por décadas de selección genética orientada a aumentar la producción de huevos. Una gallina moderna de producción puede poner más de 300 huevos al año. Incluso muchas gallinas criadas de manera tradicional pueden producir huevos con bastante frecuencia durante todo el año. Con la gallina de Guinea, la historia es muy diferente. La producción de huevos de esta ave suele ser bastante más limitada. En general, una hembra puede poner entre 60 y 100 huevos por año, dependiendo del ambiente y de las condiciones de crianza. Además, la postura de huevos suele ocurrir principalmente durante ciertas épocas del año, especialmente en los meses más cálidos. Esto significa que no producen huevos de forma continua como las gallinas domésticas. Otro factor que complica mucho la recolección de estos huevos es el propio comportamiento de la gallina de Guinea. Estas aves tienen el hábito de esconder sus nidos, mientras que las gallinas domésticas suelen poner los huevos dentro de gallineros o cajas preparadas para ese fin. Las gallinas de Guinea prefieren buscar lugares escondidos en la vegetación. Pueden hacer sus nidos en medio de hierbas altas, debajo de arbustos o en pequeños escondites dentro del campo. Este comportamiento es una estrategia natural de protección contra depredadores. En la práctica, eso significa que muchas veces los huevos quedan ocultos en la vegetación y el productor ni siquiera sabe que están allí. En muchas fincas es común que alguien encuentre por casualidad un nido con 15 o 20 huevos acumulados en el mismo lugar. Cuando eso ocurre, normalmente la propia ave comienza a incubarlos allí mismo. Este comportamiento dificulta mucho cualquier intento de producción comercial, porque el productor no puede recolectar los huevos diariamente como ocurre en los sistemas de producción de gallinas. Otro detalle interesante es que los huevos de gallina de Guinea suelen ser un poco más pequeños que los huevos de gallina común. También tienen una cáscara más gruesa y resistente, lo que ayuda a proteger el embrión en la naturaleza. A pesar de eso, el sabor del huevo es bastante parecido al del huevo de gallina. Algunas personas incluso dicen que tiene un sabor un poco más intenso y una yema más firme.
Desde el punto de vista nutricional, también es un alimento muy rico en proteínas, vitaminas y minerales. Es decir, no existe ningún problema en consumir huevos de gallina de Guinea. El motivo por el cual casi no aparecen en los mercados está mucho más relacionado con la producción y con el sistema de comercialización. Hoy en día la mayor parte de los huevos que consumimos proviene de sistemas especializados donde miles de gallinas son criadas exclusivamente para producir huevos. Estas aves reciben alimentación balanceada, iluminación controlada y manejo específico para mantener la postura constante durante todo el año. En este tipo de sistemas, el productor puede recolectar miles de huevos diariamente. La gallina de Guinea, por el contrario, es una ave mucho más rústica, además de ser más inquieta y difícil de manejar en ambientes cerrados. Prefiere tener espacio, caminar libremente y buscar alimento en el entorno. Cuando se mantiene en confinamiento total, suele estresarse y su producción puede disminuir aún más. Por esa razón, la mayoría de las crianzas de gallina de Guinea todavía ocurre en pequeñas fincas o propiedades rurales donde las aves viven de forma más libre. En estos lugares, los huevos normalmente se utilizan para reproducir más aves o se consumen dentro de la propia familia del productor. Rara vez estos huevos llegan al mercado en grandes cantidades. Para que existiera una producción comercial significativa de huevos de gallina de Guinea, sería necesario desarrollar sistemas específicos de crianza, algo que todavía es poco común en la mayoría de las regiones rurales. En resumen, el motivo por el cual casi no vemos huevos de gallina de Guinea en los mercados no tiene nada que ver con el sabor ni con la calidad de estos huevos. La razón principal es que producen menos, esconden sus nidos y no son criadas en sistemas industriales como las gallinas comunes. Por eso, aunque sea una ave muy presente en muchas propiedades rurales, sus huevos siguen siendo consumidos principalmente dentro de las propias fincas. Si llegaste hasta aquí, es porque te interesó este tema. Y si quieres seguir aprendiendo más curiosidades sobre la vida rural, la agricultura y los animales del campo, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video. Nos vemos en el próximo contenido. La historia de la gallina de Guinea comienza mucho antes de que apareciera en muchas fincas rurales actuales. Esta ave tiene origen africano y fue domesticada hace siglos en regiones donde el clima es duro, con altas temperaturas y recursos limitados. Precisamente por haber evolucionado en ambientes difíciles, desarrolló características que hoy la hacen extremadamente interesante para sistemas rurales de bajo costo. A diferencia de muchas aves seleccionadas exclusivamente para producción intensiva, la gallina de Guinea mantiene comportamientos muy cercanos a los de sus antepasados salvajes. Es un animal alerta, activo y con una fuerte tendencia a moverse libremente por el terreno. Mientras otras aves domésticas pasan gran parte del tiempo cerca del gallinero, la gallina de Guinea suele recorrer grandes áreas del campo durante el día. Este comportamiento tiene una ventaja muy clara para los productores rurales. Mientras caminan por el terreno, estas aves buscan alimento constantemente, y en ese proceso consumen grandes cantidades de insectos que normalmente se convierten en problemas para las propiedades agrícolas. En muchas fincas donde se crían estas aves, los productores observan una reducción visible de plagas como garrapatas, escarabajos, larvas e incluso pequeños animales que pueden causar daños en cultivos. Algunos agricultores afirman que después de introducir gallinas de Guinea en la propiedad, la presencia de ciertos insectos disminuye considerablemente. Esto ocurre porque estas aves tienen una dieta muy variada y oportunista. No dependen exclusivamente de granos o alimentos preparados. Aprovechan prácticamente todo lo que encuentran en el entorno natural. Además, tienen una gran capacidad para adaptarse a distintos tipos de terreno. Pueden vivir en campos abiertos, zonas con vegetación más densa e incluso en propiedades donde conviven con otros animales de granja. Otro comportamiento interesante de la gallina de Guinea es su vida social. Estas aves suelen moverse en grupo y mantienen una comunicación constante entre ellas. Esto hace que cualquier estímulo extraño sea detectado rápidamente por todo el grupo. Cuando una de ellas percibe peligro o algo diferente en el ambiente, inmediatamente emite un sonido fuerte que alerta a las demás. En cuestión de segundos, todo el grupo comienza a hacer ruido. Este comportamiento es una herencia directa de sus ancestros salvajes, donde la alerta colectiva era fundamental para evitar depredadores. En el entorno rural actual, esta característica se transforma en una ventaja inesperada para el productor. Muchas propiedades descubren que estas aves funcionan como una especie de sistema de vigilancia natural. Si aparece un animal desconocido, si un depredador se aproxima o incluso si una persona extraña entra en la propiedad, el comportamiento de las gallinas cambia inmediatamente. Comienzan a vocalizar con fuerza y el sonido puede escucharse a bastante distancia. Por esta razón, en muchas zonas rurales, estas aves también son valoradas como guardianas del entorno.
Pero aunque estas cualidades hacen que la gallina de Guinea sea extremadamente útil dentro de una finca, su comportamiento natural también explica por qué su producción de huevos no se adapta fácilmente a sistemas comerciales, a diferencia de las gallinas domésticas, que han sido seleccionadas durante generaciones para producir huevos de forma constante y en lugares controlados. La gallina de Guinea mantiene instintos más fuertes de supervivencia. Cuando llega el momento de poner huevos, la hembra no busca necesariamente un gallinero o una caja preparada. Prefiere encontrar un lugar discreto dentro del terreno. Muchas veces elige áreas con vegetación alta, pequeños matorrales o zonas donde el nido pueda pasar desapercibido. Desde el punto de vista natural, esta estrategia es extremadamente eficiente para proteger los huevos contra depredadores. Pero desde el punto de vista del productor, crea una dificultad evidente. Los huevos no siempre son fáciles de encontrar. En muchos casos, los criadores solo descubren el nido después de que varios huevos ya han sido acumulados en el mismo lugar. Esto significa que, a diferencia de la producción de huevos de gallina común, la recolección diaria se vuelve prácticamente imposible. Y esa es una de las principales razones por las cuales estos huevos raramente llegan a los mercados en grandes cantidades. Mientras que las gallinas domésticas pueden poner huevos casi todos los días y en lugares accesibles, la gallina de Guinea produce menos y además esconde sus nidos en el entorno natural. Esta combinación de factores limita enormemente la posibilidad de establecer una producción comercial organizada. Aún así, para muchos productores rurales, esta ave sigue siendo extremadamente valiosa, no por la cantidad de huevos que produce, sino por el conjunto de beneficios que aporta al ecosistema de la finca. Pero existe otro aspecto de la gallina de Guinea que pocas personas conocen y que explica por qué esta ave sigue siendo tan valorada en muchas regiones rurales. A pesar de no ser una gran productora de huevos, su comportamiento y su capacidad de adaptación la convierten en un animal extremadamente eficiente dentro de sistemas agrícolas tradicionales. Una de las curiosidades más interesantes es su relación con el control de parásitos. Algunos estudios y observaciones de productores muestran que estas aves tienen una fuerte preferencia por alimentarse de garrapatas. Este detalle puede parecer pequeño, pero en muchas propiedades ganaderas representa una ventaja enorme. Las garrapatas pueden causar problemas serios en animales como bovinos, caballos o perros, transmitiendo enfermedades y reduciendo el bienestar de los animales. Cuando grupos de gallinas de Guinea circulan libremente por el terreno, consumen muchas de estas garrapatas antes de que tengan oportunidad de reproducirse. Por esta razón, en algunas fincas ganaderas se utilizan como una herramienta natural de manejo sanitario. Otro comportamiento curioso es su fuerte sentido de orientación. A pesar de pasar el día recorriendo grandes áreas del terreno, estas aves suelen regresar al mismo lugar para dormir durante la noche. Este instinto facilita su manejo en propiedades donde las aves permanecen sueltas durante el día. Además, las gallinas de Guinea también tienen una jerarquía social bastante definida dentro del grupo. Suelen desplazarse juntas y mantienen una comunicación constante mediante sonidos. Esta comunicación permanente permite que el grupo reaccione rápidamente ante cualquier amenaza. Cuando una de ellas detecta un peligro, el resto del grupo responde inmediatamente. Este comportamiento colectivo es una de las razones por las cuales el ruido que producen puede ser tan intenso cuando algo ocurre en el entorno. En muchas zonas rurales, los productores afirman que estas aves reaccionan incluso antes que los perros ante ciertos movimientos extraños. Pero quizás uno de los aspectos más interesantes de la gallina de Guinea es su capacidad de sobrevivir en ambientes donde otras aves tendrían dificultades. Son animales extremadamente resistentes al calor y a condiciones climáticas duras. También presentan una resistencia natural bastante alta frente a varias enfermedades que afectan a las gallinas domésticas. Esta resistencia es resultado de siglos de evolución en ambientes naturales donde solo los individuos más adaptados lograban sobrevivir. Debido a estas características, muchos productores consideran a la gallina de Guinea una de las aves más rústicas que pueden existir dentro de una finca. No requieren instalaciones sofisticadas, no necesitan dietas altamente controladas y pueden obtener gran parte de su alimento directamente del entorno. Esta independencia alimentaria reduce considerablemente los costos de crianza. Sin embargo, esta misma independencia también explica por qué su comportamiento no se adapta fácilmente a sistemas intensivos de producción. Mientras que las gallinas seleccionadas para granja han sido adaptadas durante décadas para vivir en espacios controlados y producir de manera constante, la gallina de Guinea conserva muchos comportamientos propios de un animal semisalvaje. Prefiere moverse libremente, explorar el terreno y buscar alimento por sí misma. Cuando se intenta mantenerla en espacios demasiado reducidos, puede volverse inquieta e incluso disminuir su productividad.
Por eso, en la mayoría de los casos, esta ave se adapta mucho mejor a sistemas rurales abiertos donde puede expresar su comportamiento natural. Esta combinación de rusticidad, independencia y utilidad ecológica es lo que mantiene a la gallina de Guinea presente en tantas propiedades rurales alrededor del mundo. Aunque sus huevos raramente aparezcan en los mercados, su valor dentro del ecosistema agrícola sigue siendo enorme. Para muchos productores, su verdadero papel no es competir con la gallina en la producción de huevos, sino cumplir funciones que otras aves domésticas no realizan con la misma eficiencia. Al final, cuando observamos todo el comportamiento de la gallina de Guinea dentro del entorno rural, la respuesta a la pregunta inicial comienza a quedar mucho más clara. No es que sus huevos no sean buenos o que no puedan ser consumidos. En realidad son perfectamente comestibles, nutritivos y muy similares a los huevos de gallina común. El verdadero motivo por el cual casi no aparecen en los mercados tiene mucho más que ver con la forma en que esta ave vive y produce. La gallina de Guinea no fue seleccionada durante décadas para poner huevos todos los días ni para vivir dentro de sistemas intensivos de producción. Su naturaleza sigue siendo la de un animal rústico, adaptado a moverse libremente, a buscar su propio alimento y a proteger sus nidos en el ambiente natural. Produce menos huevos, los esconde para protegerlos y muchas veces los utiliza para incubar a sus propias crías. En sistemas rurales tradicionales esto no representa un problema, porque el objetivo principal de la crianza muchas veces no es producir grandes cantidades de huevos, sino mantener un equilibrio dentro de la propiedad. Estas aves ayudan a controlar insectos, alertan ante la presencia de posibles amenazas y se adaptan fácilmente a condiciones climáticas difíciles. Su valor dentro de una finca muchas veces está más relacionado con su comportamiento y su resistencia que con la cantidad de alimentos que producen. Por esa razón, aunque la gallina de Guinea esté presente en muchas propiedades rurales alrededor del mundo, sus huevos suelen quedarse dentro de la propia finca y raramente entran en cadenas comerciales de gran escala. Mientras las gallinas domésticas fueron transformadas por la selección genética para convertirse en verdaderas máquinas de producción de huevos, la gallina de Guinea siguió otro camino. Se mantuvo como un ave rústica, resistente y útil para el equilibrio natural del ambiente rural. Y tal vez sea precisamente por eso que sigue siendo tan valorada por muchos productores que buscan sistemas simples, resilientes y de bajo costo. Si te gustó este contenido y te interesa seguir descubriendo curiosidades sobre animales del campo, agricultura y vida rural, suscríbete al canal, deja tu comentario y comparte este video con otras personas que también disfrutan aprender sobre el mundo agro. Nos vemos en el próximo video.